no son malas, simplemente son propias de estos seres humanos con alma que por la frecuencia vibratoria en la que estamos resonando todos, al estar todos entrelazados, estamos compartiéndonos estas capacidades que no son nuevas del ser humano, sino por el contrario, solamente son un recuerdo de algo que nosotros podemos hacer. Son cosas que nosotros sabemos, que tenemos en nuestras memorias celulares, que tenemos capacidad de esto y de mucho más. Genéticamente estamos agarrados de los códigos sagrados más profundos. Nos han, eh, digamos que somos la versión más avanzada de muchísimas razas, muchísimas razas. No solamente estoy hablando de la Tierra, estoy hablando de las razas de todos los universos. Entonces, nosotros tenemos capacidades enormes, pero ¿qué sucedió? Que el ser humano, bueno, estuvo en un ciclo donde teníamos que pasar por una etapa de dormidos donde no recordaríamos absolutamente nada y por lo tanto pensábamos que solamente, como nos enseñaron en la escuela, nazco, crezco, me reproduzco y muero. Y yo le he agregado y pago las tarjetas de crédito y muero. Pero en realidad somos mucho más allá, somos seres intergalácticos, multidimensionales, que habitan en muchos cuerpos al mismo tiempo. Una muestra de ello es cuando tú estás dormido y de pronto te acuerdas que soñaste que estabas en una casa con unas personas que eran tu familia o tu pareja y que tomabas muchísimo y ibas inclusive a ciertos lugares que te son cotidianos y de repente despiertas y dices, esto yo no lo conozco, porque era que yo amaba tanto a esa persona o esos hijos y esa no es mi realidad. Y es porque nosotros en esos otros cuerpos donde habitamos, en esas otras fractalidades, lo que sucede es que durante el sueño nosotros tenemos acceso directo a esos cabezas, a esas vidas, y entonces empezamos a recibir la información o a cohabitar con ellos en su cabeza durante el tiempo donde dormimos, un poquito como lo que vimos en la película de Avatar, no sé si la viste, la de los azulitos, sí. Donde estábamos en hay unos momentos donde está en un cuerpo y duerme y entonces está en el otro cuerpo. Entonces, es lo que, donde nosotros nos hacemos muy conscientes de esas otras vidas. Entonces, estamos en múltiples dimensiones, en múltiples realidades, en múltiples planetas, en múltiples conciencias al mismo tiempo, y todas esas están conformando parte de la experiencia que estamos viviendo, porque, pues tú lo sabes, la muerte no existe. Entonces, lo único que estamos haciendo es vivir diferentes experiencias desde diferentes puntos de vista. Es como si nuestro yo superior, nuestro espíritu estuviera jugando varios videojuegos al mismo tiempo y está tomando todas esas experiencias al mismo tiempo. Entonces, lo que me comentas acerca de cómo has estado experimentando el salirte de tu cuerpo, bueno, es porque te estás haciendo consciente de que esa alma viaja y todos los que hemos tenido esas experiencias de volar, de vernos desde afuera del cuerpo, es porque somos seres almados, tenemos un alma. Ahora, si tú platicas esto con otros seres almados, puede que hayan vivido experiencias parecidas, puede que hayan vivido las mismas experiencias o puede que aún sigan dormidos. Lo que sí te puedo decir es que todos los seres almados hemos vivido experiencias que parecieran extrasensoriales. ¿Cuándo es cuando tú te puedes dar cuenta que un ser no tiene alma en lo más mínimo? Es porque te va a decir que jamás ha vivido algo ni remotamente parecido. Eh, Hay personas almadas que están muy dormidas, muy adoctrinadas, muy programadas. Y entonces tú le hablas de cualquier tipo de estas cosas y lo primero que te van a decir es, ve al psiquiatra, ve al psicólogo, ve al neurólogo, ve a, con el sacerdote. Eh, no significa que no tengan alma, significa que están dormidas y significa que están programadas en el miedo y que todavía no están listas para ver más allá. Pero, ¿cómo las diferencias de alguien que nunca haya tenido alma cuando tú le preguntas, ¿y tú nunca has tenido un sueño raro? ¿Tú nunca has experimentado algo extraño? ¿Tú nunca te ha pasado algo
extraordinario, fuera de lo sensorial, algo extrasensorial, si la persona te dice no, nunca, jamás, es más, hay personas que te dicen yo ni siquiera sueño, jamás he soñado. Ahí Sí, es sí, donde, correcto. ahí es donde tú puedes empezar a ver que una persona pudiera no tener alma. Ahora, para fines prácticos, ¿en qué nos importa a nosotros que una persona tenga alma o no? En nada. Honestamente, en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque una persona sin alma tiene una función en nuestra vida, igual que las almadas. ¿A qué me refiero? Que son maestros de esta experiencia donde nosotros tenemos que aprender a evolucionarnos, a observarnos desde otra perspectiva, donde nosotros vamos a aprender a comunicarnos con nosotros mismos a través de la evolución y de la experiencia que esas otras personas o esos otros jugadores nos brinden. A nosotros no nos importa de absolutamente nada si la persona tiene alma o no. Y te lo digo esto porque han llegado personas conmigo que me dicen, Wendy, es que mi mamá no tiene alma y qué doloroso, mi papá o mi pareja. Pero es que a nosotros no nos importa por lo que estén pasando ellos. Ellos van a vivir y van a tener ese lugar en nuestra experiencia humana. Y entonces algunos nos vendrán a enseñar la paciencia, otros nos vendrán a enseñar el conocernos mejor, otros nos vendrán a enseñar el aprender a vivir con más congruencia, otros nos vendrán a enseñar los desapegos. Pero a mí qué me importa si la persona tiene alma o no, porque muchas personas, en lugar de tomar el mensaje para llevarlo a su vida, se empiezan a clavar en que si fulanito tiene alma o no tiene alma. Eso, la verdad es que no es asunto nuestro. Cuando nosotros Claro, entendemos que esta experiencia es para que cada uno la vivamos, para evolucionarnos y entendernos, ahí es donde todo cambia. Aquí la cuestión es que en lugar de eso nos distraemos bien fácil, pero súper fácil. Lo primero que hacemos es estar viendo que si el otro tiene tal personalidad, que si el otro tiene tal problema, ya le estamos haciendo de psicólogo, etiquetando al otro, y a mí qué me importa, eso no me está evolucionando de nada. Entonces, te digo, todas estas experiencias, el tinnitus, el salirse del cuerpo, las vidas pasadas, todo esto, absolutamente todo esto, y muchas otras cosas más, ¿eh? O sea, no tiene límite la cantidad de cosas que podemos experimentar cuando empiezas a ver el aura de una persona, cuando de repente llegas a un lugar y a lo mejor tienes un déjà vu, o si de repente empiezas a canalizar una información que le digo a la gente que no sabías que la sabías, pero ahora te das cuenta que sí la sabes y no sabes cómo es que la sabes, pero la sabes. Entonces, todas estas cosas que tienen que ver con el despertar de las claris, que las claris nos van brindando una claridad mucho más importante en nuestras vidas, que nos van dando claridad acerca de quiénes somos y hacia ese origen, podernos encontrar evolucionándonos. ¿Por qué? Porque, otro punto, hay personas que me dicen, ¿cuál es mi origen estelar? Se los digo, pero aquí la pregunta es, ¿para qué lo quieres? O sea, te voy a dar un origen estelar y ese origen estelar lo vas a utilizar para qué. Y entonces muchas veces los guías ya ni siquiera le quieren decir a la gente cuál es su origen estelar porque no van a hacer nada. Es más, hay mucha gente que inclusive teniendo en claro su propósito de vida no hace absolutamente nada con él. Y ojo, es de las preguntas que más me hacen cuando hay una canalización. Las tres preguntas que más me hacen es, ¿cómo se llaman mis guías? ¿Y quiénes son? La segunda pregunta es, ¿cuál es mi origen estelar? Y la tercera es, ¿cuál es mi propósito de vida? En la mayoría no les da ninguno de los tres porque saben que nada más va a ser información que los va a tener con un ruido mental que no tiene ninguna importancia. Aquí la importancia es qué vas a hacer con esa información. Es correcto, tú como persona, pero ¿qué tipo de casa vas a hacer? Eso depende de ti. Si la vas a hacer minimalista, si la vas a hacer camporeano, si la vas a hacer... O sea, ¿qué tipo de molde de casa vas a hacer? Yo creo que ahí es donde es la parte que hay que vivir de la vida y ahí es donde tú debes ya de ser, de ver tu camino que vas a agarrar. Como dicen, cada quien es el arquitecto de su futuro, ¿no? Entonces, concuerdo mucho en tus palabras,
concuerdo mucho en lo que comentas. Creo, creo que si nos ayudan en una canalización es para ser mejores seres humanos, para mejorar en calidad de vida y para mejorar en todo sentido, ¿no? Sí, y que al final lo que te van a pasar es para que tú puedas llevarlo a la práctica, para que tú puedas em, realmente hacerte consciente de cosas distintas y te permitas observar la vida desde una perspectiva completamente diferente. La información que te dan, hay códigos en la información que te dan, hay códigos de resonancia, no solamente son las palabras por las palabras mismas, el mismo mensaje tiene ciertos códigos para apoyarte a que tú puedas observar, ver desde una perspectiva diferente. Pero ahora, ¿qué pasa si de repente, mira, a mí me pasó y te lo comento para que sea algo que te pueda ayudar a ti y a otros, que cuando fue hace alrededor de hace unos 13 años, yo voy a una sesión de Theta Healing, yo no estaba nada involucrada con este mundo, a pesar de que pues desde muy niña, desde muy chiquita, siempre tuve contactos y tuve entrenamientos para poderme despertar, por decirlo de alguna manera, o mantenerme despierta. Pero pues viene la adolescencia y evidentemente te olvidas de un montón de cosas, te atrapas en la 3D, etcétera. Entonces, llego yo a esta sesión de Theta Healing y la persona que sirvió a mi proceso ese día, dentro de los códigos que estaban implícitos en esta terapia, vuelve a abrir todas mis claris. Y esa noche yo tengo un avistamiento con unos seres y así como de repente tú me platicas de cosas raras que te pasan, para mí, a pesar de que toda la vida me pasaron cosas distintas que nadie me podía explicar, ese día es todavía mucho más fuerte porque veo a dos seres luminosos al pie de mi cama y yo brinco, porque aparte había una luz irreal en ese lugar. Me sucede 3 veces la misma noche, no, yo me desperté al otro día y le hablo al Teta Healer y le digo, oye, no sé qué hiciste, pero quítame esto. Y él me dice, Claro. con tu libre albedrío decide no verlo. Y así es como me vuelvo a cerrar otro par de años. Pero aquí esta es la parte más interesante. Llegan a nosotros las cosas que ya estamos listos. En ese momento, en realidad, yo ya estaba lista. ¿Quién no estaba listo? Mi amadísimo ego. Ese ego que no nos quiere dejar salir del huacal, de esa cueva donde nos tiene cuidados. No es que sea un mal tipo el ego, simplemente es como una madre mega, ultra protectora que no quiere que se le salga del hijo porque entonces se va a morir. Entonces, no nos permite hacer muchas cosas y en ese momento, claro, si había llegado a mí esa experiencia es porque yo ya estaba lista, pero esta terquedad la tenemos todos. Llega la información de la canalización. El otro día en el taller de prosperidad, y con esto cierro los relatos para irnos directo a tu canalización, es que llega una persona y dice que ya se dio cuenta que lo que no le está permitiendo ser próspero es que tiene ciertos negocios que, que son, pues llamémoslo de alguna manera, mediocres, por decirlo de alguna manera, porque no le están dando para vivir bien, simplemente le están dando para sobrevivir a él y a su familia. Y entonces que se está dando cuenta que estábamos hablando de la fábula de la vaca, que no sé si la has escuchado, la de Mata tu vaca. No, disculpe. No te preocupes, habla de que pues de repente en una familia hay una vaca y esa vaca pues les da como para medio sobrevivir, pero no les da para más, simplemente viven, pues viven. Y entonces llega un sabio y les mata a la vaca. Y entonces la conclusión de la fábula, por ahí búscala en YouTube, porque es lindo escucharla, que un año después, cuando regresa el sabio a ese pueblo, se da cuenta que esa familia que vivía en un espacio muy deprimente, muy triste, muy apenitas, tiene una gran mansión, se volvieron grandes empresarios. Y entonces el Señor los recibe con mucho gusto y dice, nos trajeron la mayor suerte del mundo porque ese día nos mataron a la vaca.
Y entonces Claro, claro, dice, no, tuvimos que voltear a ver otras formas de salir adelante. Entonces, claro, así es. hablábamos de esto en el taller de prosperidad y este señor dice, ya me di cuenta, tengo que matar a la vaca porque estoy tan tranquilo sabiendo que esto me trae todo el tiempo una estabilidad económica, que entonces me he quedado ahí, me he quedado agarrado Claro. ahí. Pero ¿qué sucede? Sigue la plática, seguimos en la clase y a los 10 minutos viene con otra historia completamente diferente. Es que en realidad no sé qué es lo que tengo que hacer, literal, no te estoy exagerando. Ujú. Es que en realidad no sé qué es lo que tengo que hacer para salir adelante y llegar a mi estado próspero. Y me quedé yo con un estado de impacto y le digo, te agradezco por lo que nos estás mostrando y les digo a todos, les pido que tomen nota de esto. ¿Cómo es que una persona que hace 10 minutos tuvo claridad, 10 minutos después dice, no sé qué es lo que tengo que hacer? Claro, claro. Porque todos estamos en este estado, eh, eh, en este acompañamiento de nuestro ego. Y mientras nosotros no alcancemos a ver que hay un programa egoico que nos mantiene programados en la misma sintonía y que por más que hagamos por querer salir, nos va a regresar y vive dentro de nuestro cerebro. Entonces tiene un poder magnánimo. Y ahí Ajá. es donde viene el chiste. Empezar a aprender a separarnos de ese programa egoico para podernos nosotros observar desde afuera y entonces podernos salir del programa. Entonces cuando le digo, ¿te acuerdas que hace 10 minutos tú dijiste? Entra como en un estado de no estoy entendiendo qué está pasando. Le digo, ¿te acuerdas que Claro. hace 10 minutos tú dijiste, necesito matar a la vaca? Sí, 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 sí. Y 10 minutos después ya no me acuerdo. O sea, 10 minutos después estoy tan perdido como antes. ¿Por qué? Porque tu programa egoico sabe que si tú decides ser otra persona, vas a reprogramarlo, vas a reformatearlo. Y Claro, claro. a nadie nos gusta que nos deshagan lo que ya llevamos hecho. Entonces, Sí, eh, sí, sí. va a haber una resistencia enorme de los egos. Entonces, te comparto esto porque es bien importante entender que todos los mensajes que pasan en la canalización pueden o no estar listos para que se integren a ese programa egoico y que va a ser importante que los tengas en mente y los tengas claros. Inclusive Ok. te diría que los apuntes Y aquí tengo mi porque libreta. Sí, aquí súper. estoy anotando todo. Ya estoy anotando hasta lo de la FAO, ya todo, todo. Súper. Para que en el siguiente momento que otra vez tu ego haga por borrar esa información o por desacreditarla, en ese momento tú puedas regresar y puedas Ok. volver a tomarlo. ¿Vale? Ok. Estamos comprometidos con el desarrollo y el efecto implícito de tu existir en otros. Tu estrato, tu estatus social tiene una importancia más allá de la que has previsto. No solamente eres un ser que apoya económicamente a otros, tu aportación va más allá. Todos aquellos que en este momento tengan a su cargo el acompañamiento de otros, ya sea como los llamados subordinados, ya sea bajo su cargo, tutelas como padres, como jefes, como socios empresariales, todos aquellos que en este momento están ejerciendo un modelo de liderazgo ante una comunidad, deben conocer que su impacto va mucho más allá de los beneficios económicos. En ustedes se ha entregado una comisión bajo la cual pueden aportar a la evolución de las personas, bien a través de la congruencia de su espíritu, a través de la congruencia en su modo de vida, a través del acompañamiento, a través de las frases, a través inclusive de la resonancia. Es importante que ustedes conozcan la resonancia en la que están. Aquellos acompañantes en estados de liderazgo, de guía, tienen una resonancia y una frecuencia en conexión
con la mente divina. La mente divina es el compendio de todas las mentes unificadas, desde las previas a la fractalización y las posteriores a la fractalización, desde que todos éramos una sola entidad hasta ahora que somos diferentes seres, pero aún en el mismo cuerpo espiritual. Dentro de esta resonancia, cada ser tiene una resonancia distinta. Hay muchos que vibran en resonancias muy por debajo de los 100 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Que son seres fácilmente manipulados, que son seres que fácilmente caen ante la primera, ante el primer obstáculo, ante el primer miedo. Son seres que buscan su resguardo continuamente porque se consideran seres vulnerables, seres que pueden ser fácilmente dañados. Estos son los más fácilmente manipulados. Ustedes que se encuentran en la apertura del vértice y el vórtice, de la conjunción de múltiples sabidurías, y es por ello que han sido de alguna manera pareciera bendecidos o beneficiados por una fuerza mayor, tiene que ver con la capacidad de conexión que tienen en estos vértices y vórtices. Al ustedes comprender, no desde el sistema egoico como un ser más importante que los otros, sino como aquel que puede acompañar para darle ese beneficio a otros, entonces podrán entender que su propia resonancia está modificando la resonancia de los otros a los cuales ustedes acompañan. Y es por esto que aquellos que se aperturan a vivir la experiencia de ser acompañados por ustedes como guías, como líderes en este proceso humano y humanoide, muchos de ellos logran tomar esa frecuencia y generar vidas que también pueden beneficiar a otros y entonces se van sumando y beneficiando los unos a los otros. Aquellos que no se permiten vivir estas experiencias donde posteriormente ahora pueden ser ellos esos estados de resonancia como si unos a otros se fueran acompañando y ellos a su vez puedan acompañar a otros, entonces se han perdido de la experiencia. Esto tiene que ver con la capacidad también de aquellos empleadores, aquellos empresarios, aquellos maestros y guías que pueden observar cómo aquellos pupilos, aquellos subordinados, aquellos empleados que han tenido, de pronto vuelan. Y puede haber una disrupción en su sistema egoico porque van a ver a otros volar, a otros emprender, inclusive emprender en las mismas áreas donde ustedes los desarrollaron. Más allá del programa egoico, más allá del ego, más allá del egoísmo, deben comprender que esa es su misión, forjar a otros tan o más capaces que ustedes, porque esa resonancia los llevará a que ellos también puedan apoyar al crecimiento, al desarrollo, a la evolución y al despertar de otros. Esto tiene que ver con tu misión de vida. Y en el caso de otros, llamémosle líderes grupales, me lo muestran como si hubiera un tal vez tambor, por decirlo de alguna manera, como si nosotros fuéramos ese tambor y ese tambor genera las vibraciones y las frecuencias suficientes para que otro tambor, ¿sí? También se ha visto en diapasones, que como este comienza a vibrar y genera que a través de las ondas el otro comienza a vibrar también. Y entonces ese otro va a tener contacto con otros a los que yo no hubiera alcanzado. Pero cuando yo no quiero que ese otro salga, es decir, ese subordinado, ese empleado, ese pupilo, no salga y abra sus alas y vuele, lo que estoy haciendo es que estoy frenando su vibración, pero yo tengo que entender que yo no tengo la capacidad de alcanzar a tocar, a resonar a todos. No puedo. Claro. Entonces, cuando yo de repente empiezo a tocar a estos otros
instrumentos en este estado de vibración y los despierto y los hago vibrar, habrán algunos que logren romper las barreras del programa egoico y entonces estén listos para ir y resonar para otros. Habrán otros que no se lo permitan. Y también aquí hay algo bien interesante. Hay otros que se permiten en su momento despertar, como aquellos que sabemos que de repente nos dicen, oiga jefe, voy a emprender, voy a hacer ahora yo, voy a... Y en ese momento están dispuestos, pero cuando salen del cuidado, por decirlo de alguna manera, del que era el jefe, de que era el que se llevaba, digamos, los golpes, que detenía los vientos más fuertes, y se dan cuenta que ahora son ellos que habían idealizado de alguna manera el proceso, lo que va a suceder es que van a regresar nuevamente bajo nuestras alas. Entonces, o bajo las alas de otros, porque tendrán la oportunidad en ese momento. Me piden que te comparte un ejemplo personal y te lo comparto ahora, que es que cuando en su momento me corren de un trabajo y que, ojo, muchas veces me corrían de trabajo si yo no comprendía, y esto tal vez le resuene a más personas con las que puedas compartir, que, que yo no entendía por qué si era una empleada tan destacada, terminaban corriéndome. Y yo decía, soy más capaz que muchos y no por hacerme sentir, o tal vez sí en ese momento, en ese estado egoico, de tengo una gran capacidad, una gran inteligencia y una gran entrega, y de verdad me entregaba en cuerpo y alma a cada una de las empresas en las que trabajaba, y por una razón o por otra terminaban corriéndome. Pero esta última vez, eh, yo lo primero que pensé fue, listo, y llegó inclusive quien me dijo, emprendamos juntos. Es más, el mismo día que me corren, yo tenía una cita con dos personitas que me dijeron, quiero que emprendamos juntos. Y era tan claro y tan evidente el mensaje, pero mi programa egoico no me dejaba llegar a él, y yo dije, bueno, listo, les ayudo a emprender su emprendimiento. Por ahí pues tal vez me vea beneficiada de una u otra manera, pero yo voy a volver a buscar un trabajo real. Y esto nos pasa muchísimos. Entonces es importante que cuando nosotros tengamos estas personas a nuestro cargo en este acompañamiento, también de pronto les demos esa patadita para que ellos tengan la capacidad de volar, y hacerles saber que ese vuelo va a estar acompañado de vientos fuertes, que estará acompañado de otras aves de rapiña que querrán venir a quitarle sus plumas, y que tienen que estar preparados para eso, y nosotros darles la confianza y hacerles saber que el paso de nosotros en sus vidas y de ellas en la nuestra solamente es para que compartamos este nivel de resonancia, y que en su momento ellos puedan hacer lo mismo por otros.